Leemos la palabra del Señor, libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos 14 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego, para que seas hecho rico, y vestiduras blancas, para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema la Odisea, o la iglesia de la Odisea. Amén. Es la iglesia de este tiempo. Y la Biblia, o el Dios mismo, dice que es tibia, que quisiera que fuese caliente o fría, pero por cuanto es tibia, dice: lo vomitaré de mi boca. Amén. Nosotros encontramos en la palabra del Señor, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el mensaje del Espíritu Santo a las 7 iglesias de Asia Menor. Y esto comprende la historia de la iglesia desde sus comienzos, con la iglesia de Éfeso, hasta el día que Cristo la levante al reino de los cielos. Amén. Éfeso son los primeros años del cristianismo, la iglesia primitiva, una iglesia de fuego, de poder, de santidad, de servicio a Dios, de fidelidad, de consagración, una iglesia dedicada y entregada a Dios. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esmirna es la iglesia desde el año 100, la historia de la iglesia desde el año 100 hasta el 312, la iglesia perseguida. Ahí podemos nosotros ver, el Señor habla de 10 días de persecución, representando a 10 emperadores romanos que persiguieron la iglesia y mataban a los cristianos. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Decio, Valerio, Aureliano, Diocleciano y Máximo. Una iglesia sufrida pero fiel, que no recibe ninguna exhortación
del Señor, sino por el contrario, encomio por su fidelidad. Pérgamo es la historia de la iglesia desde el año 312 hasta el 590. La palabra Pérgamo es una división en el griego que es per, significa torre, y nos trae a la memoria la torre de Babel. Y gamo es enlace o matrimonio. La señorita iglesia, recién liberada de la persecución, se casó con la torre del estado pagano, y es el comienzo de la iglesia tradicional y pagana. Y dice allí en el mensaje: donde está la silla de Satanás. Tiatira corresponde al año 590 hasta el 1517. La iglesia de la misa, celosa y exageradamente ritualista y ceremonial, representada por la hostia y por la copa, solo obras y sin obras a la final. Dice la escritura: permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, se dice. Sardis es la historia de la iglesia comprendida entre el 1517 al 1750. La iglesia en el tiempo de la Reforma, encabezada por Martín Lutero. Esto se refiere a tesis, a verdadera doctrina, a protesta en contra de las falsas enseñanzas inventadas para justificación personal. Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, como la de Esmirna, no recibe ningún reproche del Señor, sino encomio. Es la iglesia, o la historia de la iglesia, desde el 1751 hasta el levantamiento de la iglesia al cielo. O sea que es este tiempo también. La iglesia del movimiento evangelístico y misionero en la historia y en todo el mundo. Hombres de Dios como Livingstone, Carey, Morrison, Hudson Taylor, Moffat, Tanton, David Brainerd, Jonathan Edwards, entre otros, que llevaban la palabra, hermano, con un celo, porque les interesaba la salvación de las almas. Por eso dice también la Biblia: no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que su iglesia busque las almas perdidas y viva para Él en fidelidad. Pero ojo, que en medio de esta iglesia está mezclada y se encuentra la iglesia de Laodicea. Es la misma historia de tiempo, desde el 1751 hasta el levantamiento de la iglesia, solo que la iglesia de Filadelfia representa a la iglesia fiel que se guarda para Dios, pero la Odisea representa la tibia, la indiferente, amén, la mundana, la conforme, que solo busca comodidad y extremadamente reposada. Solo es apariencia. La iglesia apóstata de nuestros días. Hay dos iglesias en esta época, en esta historia, en esta era. Amén. Esta es la apóstata de nuestros días, la que se queda, la que no sube en el rapto de la iglesia, porque el Señor dijo: la vomitaré de mi boca. Dos grupos, hermano. Y es cuando usted y yo tenemos que mirar atentamente a la palabra de Dios y a nuestras vidas. Una mirada introspectiva y darnos cuenta y saber, conocer, que es el término que Dios usa. Conocer si estamos en Cristo o no. Si pertenecemos a Filadelfia o si pertenecemos a la Odisea. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: yo quisiera, dice el Señor, ese es el anhelo de Dios, yo quisiera que fueres frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo, hermano. Esa es la condición. Amén. Esa es la condición de la iglesia de hoy. Por ahí unos poquitos
Un grupo se guarda para Dios, vive para Dios, anhela servir a Dios, se entrega, está consagrado a Dios. Pero hay otro grupo, indiferente, mundano, que no le importa sino contemporizar con el mundo, agradar al mundo, vive para sus placeres, su comodidad, su reposo. Amén. El versículo 1 dice: y escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cristo es el testigo fiel, y lo de Dios siempre será verdadero. En Dios no hay lugar a la apariencia, hermano. Debe ser una iglesia caliente. Debemos ser testigos fieles y verdaderos, hombres y mujeres de Dios de verdad. Como dice en Romanos capítulo 12, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Qué tremendo, man. Él se presenta a sí mismo, el testigo fiel y verdadero, a una iglesia infiel y falsa, que solo aparenta, que le gusta la comodidad, que le gusta que la gente los aplauda, que le gusta agradar al mundo, a sus amigos, a sus vecinos, que le encanta. Una de las palabras o de las cosas que más se nombra y se menciona hoy en día es divertirse, entretenimiento, diversión. Y la iglesia quiere asemejarse al mundo y también busca eso. Para eso corremos. Para buscar a Dios somos lentos, escasos. Pero para buscar la comodidad, la llamada bendición, esa alegría, ese goce de los placeres mundanos, nadie nos tiene que decir ni empujar. Amén. Por eso el Señor dice: yo conozco tus obras. Él conoce, hermano. Él sabe hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Él sabe lo que hay en el corazón. Nosotros a veces decimos: Dios sabe, hermano, Dios sabe, para justificar algunas acciones y algunas cosas nuestras. Pero lo tremendo es que en verdad Dios sabe. Eso es una verdad que se dice, pero no se aplica como debe de ser. Dios sabe. Dios sabe que para nosotros invertimos. Y Dios sabe que para la obra de Dios somos escasos. Y no solo en lo material, aún en lo espiritual. Amén. Así me imagino que estaría la iglesia de Laodicense oyendo el reproche de Dios en silencio y pocos amenes. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera, mire, como dice esta versión 1602, yo quisiera. Es el anhelo de Dios. El Señor quisiera. Al Señor le da dolor en el corazón ver la condición de la iglesia de hoy en día. En el libro del profeta Isaías hay un versículo por allí, en el capítulo 53, que dice que verá el Señor desde el cielo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mirará hacia la tierra para ver el fruto de la aflicción de su alma. Él murió en la cruz por nosotros. Y va a mirar y va a quedar satisfecho. Pero en este momento, hermano, el Señor no está satisfecho. El Señor está dolido, triste, por ver la condición de la iglesia. Yo quisiera que fueses frío o caliente. ¿Y sabe por qué dice frío? Porque Él prefiere un inconverso que todavía no ha conocido al Señor, pero que el Señor sabe que cuando Él lo toque y se convierta, se va a consagrar de verdad. Y prefiere un frío que un tibio.
que uno que dice que conoce a Cristo, que dice que es de Dios, yo soy cristiano, yo soy... Y así dice, yo soy hija de Dios. Y fornicando, adulterando, mintiendo, contemporizando con el mundo, haciendo lo que le place, dando rienda suelta a sus placeres mundanos. Yo soy hijo de Dios. Que porque aceptó a Cristo algún día por allá remoto, que porque tiene Biblia y a veces viene el culto, eso no nos hace hijos de Dios. Eso nos hace tibios, carnales, indiferentes. Yo quisiera que fueses frío o caliente. Dios quiere eso, hermano. Pero dice, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. No sube. Esta iglesia de hoy, la odicense, no sube, hermano. No sube. A la iglesia la está matando la tibieza, la indiferencia a las cosas de Dios. Ahora solo importa el mundo, conseguir dinero, vacacionar, pasar bueno, divertirse, y eso es ser tibio. Ay, que la familia hay que sacarla. Sí, es verdad, pero no en detrimento de la búsqueda de Dios, no en descuido de las cosas espirituales, no familiarizando y comportándonos como los mundanos. No, de esa manera no. Amén. Por eso es que para Dios es mejor un frío, un inconverso, que lo toca y por lo menos los primeros años se convierte al Señor de verdad. Y hay algunos que perseveran en eso. Amén. Dice, verso 17, porque tú dices, eso es lo que la gente dice, lo que la iglesia laodicense dice. Por eso el Señor no se mete ahí. Dice, porque tú dices. No es la verdad. No es eso lo que está aconteciendo, es lo que tú dices. La iglesia tibia, indiferente, dice, ¿qué dice? Soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¡Ja! Qué tristeza, hermano, qué ceguera. Amén. No tengo necesidad de ninguna cosa. Ay, hermano, eso es ceguera. Ciego, sordo y mudo es. Porque nosotros siempre tendremos necesidad de Dios. Amén. Pero esa es la condición de la iglesia en este tiempo. Apóstata. Hoy ha crecido en número. Hoy hay una iglesia, hablando generalmente a nivel universal, hoy hay una iglesia que ha crecido en número. Hay congregaciones, hay templos grandísimos, abarrotados de gente. Ha prosperado la iglesia de hoy, la odicense, ha prosperado. Tiene materialmente. Se tienen templos grandes con muchos instrumentos de música, con músicos profesionales, con doctores y conferencistas. Ya se abandonó el sencillo pastor o evangelista o misionero, ¿no? Ya hoy es profesión, doctores y conferencistas. Y puede ser que materialmente no tenga necesidad, materialmente. Pero espiritualmente, hoy es cuando más necesita la iglesia de Dios. Amén. Necesitamos buscarle. La iglesia necesita buscar a Dios. Necesita reunirse con pasión, con anhelo, con entrega, hermano, a orar con el corazón, en ayuno, sacrificio y abnegación, hermano, en vigilia, como al principio. Hoy necesitamos arrepentirnos. Hermano, yo me arrepentí hace tantos años, acepté a Cristo, pero necesita arrepentirse nuevamente, porque necesita separarse del mundo, de sus placeres, de sus redes.
Hoy el mundo está enredado. Hay una profecía por allá en el libro del profeta Isaías que dice: terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Red. Y qué casualidad que a eso que tiene al mundo embelesado se le llaman redes sociales, que más bien pudiéramos decir redes sociales. Amén. Estamos enredados hoy en día, hermano. Bendito el nombre del Señor. Pero dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy bien. Yo estoy bien con Dios. Yo me voy con el Señor y me voy con Él. Se canta. Porque la iglesia vive en una etapa de apariencia. No hay realidad, no hay verdad. Y aunque tú dices, le dice el Señor dice: y no conoces. Vea, verso, ahí dice: y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí ve cómo estamos de ciegos? ¿Sí ve cómo está la iglesia de la Odisea de ciega? Va para el infierno creyendo que va para el cielo. Y el Señor se lo dice: y no conoces. Es el Señor, no soy yo. Desventurado, sin la ventura de Dios, sin la bienaventuranza de Dios, sin ese 3 veces bendito que significa bienaventurado. Sin eso, desventurado, miserable, que vive en un estado de pobreza extrema y dice que soy rico. Desgraciado, dice. ¿Usted sabe que es un desgraciado? Sin gracia. ¿Y qué es lo que nos salva? La gracia de Dios. ¿Sí ven que se va para el infierno creyendo que va para el cielo? Desgraciado, le dice el Señor. Infeliz, eso significa. Se considera desdichado, sin dicha, sin el gozo de la salvación. Todo eso significa miserable. Y se lo dice el Señor. Luego le dice: pobre. Realmente es pobre. Le falta la verdadera riqueza. Aunque diga que es rico, el Señor le dice: pobre, porque no tiene la verdadera riqueza. Pero no se da cuenta, hermano. La iglesia no se da cuenta. ¿Por qué? Porque está ciega espiritualmente, creyendo que lo material reemplaza o supera lo espiritual. Está ciega. Y no solo ciega, le dice: desnudo. No tiene la vestidura de los santos, de los separados por Dios y para Dios. Dios a los que separa, a los que coloca a un lado, les da una vestidura definida, hermano. Y Dios siempre se para de en medio del pueblo. Cuando descendió Moisés de allí del monte Sinaí, que el pueblo se había descarriado y habían hecho un becerro de oro, el Moisés dijo: los que estén de parte de Jehová, júntense conmigo. Y se juntó la tribu de Leví. De en medio de esa masa de pueblo que decía ser de Dios, había solo un grupito, una tribu en esa ocasión, que se hizo del lado de Dios. Los otros fueron dados a la lujuria, a la idolatría, al pecado, a los placeres. Hicieron fiesta con el becerro de oro. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto, Israel. Y dice la Biblia: se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. ¿Sí vio que es el placer de hoy en día? La gente le gusta el juego, divertirse, pasear, pasar bueno.
Amén. Pero mire lo que dice Apocalipsis 19:8. Y le fue dado que se vista de lino fino, puro y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Por eso le dice que está desnuda, porque no tiene, se le va a descubrir, dice, desnudo. No tiene la vestidura, se le va a descubrir la vergüenza de su desnudez. A la final no está vestida. Verso 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque como estaba ciego o ciega, la iglesia lo dice, para que veas. Yo te aconsejo que de mí compres oro, hermano. Hay que pagar un precio. Refinado en fuego habla de la prueba, de la negación, del sufrimiento. Hay que negarse. Hay que renunciar al mundo y sus placeres para tener verdadera riqueza, oro afinado en fuego. Amén, hermano. Y vestiduras de santidad, no de apariencia. Desnudo, le dijo, desnudo. Y mire en Marcos 14:51 dice, y un cierto joven le seguía, cubierto de una sábana sobre su cuerpo desnudo. Y los mancebos le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó de ellos desnudo, como estaba. Tenía una sábana de apariencia. Y decía, porque ahí dice, un cierto joven le seguía. Él decía seguir a Jesús, pero estaba desnudo, cubriéndose con una sábana de apariencia. Y Dios le dice a la iglesia laodicense que no sabe, que no conoce, que está desnuda, con una sábana de apariencia también, una vestidura de apariencia, que parece ser cristianos, que parece ser la iglesia de Cristo, pero no lo es. Es tibia, no es caliente, no es ferviente en el espíritu, no, es indiferente, es mundana. Es conforme, hermano. Desnudo es en pecado y la sábana es apariencia, hermano. Por eso es que en Mateo 22:11 el Señor dice, la palabra del Señor dice, y cuando entró el rey para ver a los convidados, porque va a haber una fiesta allí en el reino de los cielos, las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Hay una iglesia preparada allá arriba, hermano. Una fiesta gloriosa, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores va a servir a los suyos. Pero dice aquí, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre no vestido de vestiduras de boda. Hay que estar vestido de boda, de santidad, de pureza, de consagración a Dios, de dedicación a Dios, de entrega a Dios, de pasión por Dios. No así aparentando, ¿y usted qué pasó? ¿Usted qué está haciendo aquí? Le dice el Señor, mire, amigo, ¿cómo entraste acá no teniendo vestido de boda? ¿Qué gente que cree que se va a encholar? Hay gente que cree que puede, que porque viene bien vestido con Biblia bajo el brazo, ya vamos para el cielo, me voy con él. Pero la pregunta es, ¿con quién? ¿Con quién se va? Pues algunas se han ido con el vecino, otros con la vecina y otros con el diablo. Pero con el Señor no, porque es que ¿acaso el Señor es mongólico por haber dormido, que no entiende las cosas que no ve?
¿Acaso a Dios se le puede uno encholar, hermano? ¿Acaso se puede pasar a Dios por la galleta? Amigo, ¿cómo entraste acá no teniendo vestido de boda? Y él enmudeció. Porque que frente a la verdad, frente a Cristo, frente al Rey, ¿quién habla? ¿Quién se... delante de un hombre aquí en la tierra decimos, no, hermano, es que vea que pasa aquí, allí, lo demás acá, mire, es que vea, yo tengo la razón aquí, pero delante de Dios toda boca permanecerá cerrada. Toda boca permanecerá cerrada. Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, les dijo, atadle de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Para quién? Para el que no está vestido de bodas, para el que solo aparenta. Tremendo, man. Amén. Mano, es que la gracia de Dios no es solo un regalo que se nos da, también es una gran responsabilidad que demanda de nosotros. Amén. Hay que ungir nuestros ojos con el colirio de la palabra para ver bien. La búsqueda de Dios y ver la realidad de nuestra condición de tibieza y vomitivo a Dios. ¿Sabe cuál es la palabra que usa la Biblia para eso? Abominación. Nuestra condición es abominable a nuestro Dios, hermano. Porque no hay entrega, porque no hay pasión. Porque es que hay gente que se duerme en el culto. ¿Sabe por qué uno se duerme en el culto? Porque no tiene total interés en lo que se está diciendo. ¿Cómo no se duerme frente al celular? ¿Cómo no cae ahí postrado de ti con la cabeza pega en el celular? Porque le interesa mucho eso que está viendo ahí. No se duerme. Pero lo que se está diciendo en la palabra, en la iglesia, porque no hay pasión por Dios, por sus cosas, porque no hay un verdadero interés, hermano. Queremos entrar al reino de los cielos en un cohete. Amén. Y no, hermano, mire el verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa es la conclusión del Señor al ver esta iglesia. Yo reprendo y castigo. Ay, no, el Señor es muy bueno. El Señor no va a mandar a nadie al infierno. El Señor no. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso, hermano? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eso es lo que la iglesia se está buscando. Que Dios reprenda y castigue. Y de hecho lo va a hacer. Porque esta iglesia se queda. Y en la tribulación, en el periodo de tribulación, va a venir reprensión y castigo, hermano, sobre muchos. Será el lloro y el crujir de dientes, será lamento, hermano. ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido con furia, sabiendo que le queda poco tiempo. En ese periodo el diablo sabe que lo que vaya a hacer lo tienen que hacer en 7 años y ya no tiene más tiempo.
Y usted puede ver en el libro de Apocalipsis los juicios y las cosas tan terribles, que la misma gente va a decir a los montes, se va a meter en las cuevas y van a decir a los montes: caed sobre nosotros y apartarnos, cúbranos del rostro de la ira del Cordero. Van a ver al Señor como a toda hora: ay, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y creen que pueden vivir como les da la gana. Van a ver la ira de Dios, hermano. Amén. El libro del profeta Isaías dice: anda, pueblo mío, escóndete en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, pueblo mío. El que está vestido de bodas, el que es fiel a Dios, el que se dedica a Dios, pueblo mío, le dice: escóndete en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, porque se levanta el Señor de su trono, de su lugar, y viene la ira de Dios sobre los moradores de la tierra, dice. Amén, hermano. Hay que darnos cuenta, hermano, y que ungirnos, dice, con colirio para ver la realidad, las cosas como son. Porque viene reprensión y castigo a todos los que aman, porque es que el Señor nos ama, Él es amor, Él nos ama, pero Él también es fuego consumidor, hermano. Ya usted mira si recibe o no la corrección. Por eso le dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. No, hermano, yo ahora sí me voy a consagrar, ahora sí, espera y verá, voy a ir al culto. No, al Señor no le interesa que usted venga al culto. Al Señor le interesa que usted sea celoso y se arrepienta, porque la consecuencia será la asistencia a la casa de Dios con amor y compasión. Al Señor no le interesan palabras, hermano. No, hermano, ahora sí, espera y verá, espera y verá, espera y verá. ¿Qué? Arrepiéntete, dice. Sé pues celoso y arrepiéntete. En Apocalipsis 2:5 le dice a la iglesia de Éfeso: por lo cual recuerda de dónde has caído. Es que tenemos que darnos cuenta que estamos caídos, hermano, en la indiferencia y en el conformismo. Estamos caídos en la búsqueda de Dios, hermano. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Mire qué le está faltando a Dios. Mire cuál es el área que usted tiene descuidada o no descuidada, que no lo quiere hacer. Sabe que lo tiene que hacer, sabe que es así, que es de esta manera, sabe que es por la palabra, y está buscando una evasiva, está buscando una justificación. Pregunta a diestra y a siniestra a ver quién le dice lo que quiere oír. Amén. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, ¿sí ve? El Señor da oportunidad, el Señor aclara, el Señor deja ver y le dice: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Qué tremendo, man. Hay un pasaje que resume la salvación, el caminar en ella y la venida del Señor. Tito capítulo 2, verso 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado, enseñándonos. Oiga, es lo que hay que aprender. Eso es lo que hay que aprender y hacer. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, justa y piadosamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, oiga bien, y purificar para sí un pueblo propio. ¿Cómo? Celoso de buenas obras. Celoso, con celos. ¿Qué
¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué es un hombre celoso? Hablando en términos acá de pareja. ¿Qué es un hombre celoso? O una mujer celosa. ¿Qué es? El marido no puede mirar para un lado porque ¿qué estás mirando ahí? La mujer no puede hablar con nadie porque celoso. No deja ni respirar. Entonces, ¿qué es un pueblo celoso de buenas obras? Que cuando viene el otro, voy para el culto y viene el otro, la circunstancia o la persona o lo que sea, o la pereza o la indiferencia, lo que sea, entonces le dice, le hace insinuaciones, le hace caritas. Que cuente culto, venga, vamos para tal parte, vamos allí, vea qué tal, allí también podemos orar, allí también podemos hacer esto, aquello, lo otro, venga. Entonces, no señor, celoso, voy para el culto. ¿Me entiende? Celoso de buenas obras. Amén, hermano. Verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído. Amén. Es el que quiere oír, hermano. El que tiene oído para oír. Oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Hay gente que tiene oídos, pero no para oír. Como aquel relato del libro de Ezequiel, que Dios le dice al profeta: vendrán a ti, como viene el pueblo, a oír palabra de Jehová, y dirán que eres cantor de amores y que canta bien, o sea, que predica, ay, qué mensaje, uy, qué palabra, así es, hermano, pero dice el Señor, mas no la pondrán por obra, porque no tienen oído para oír. No es que el escritor se haya equivocado, no sabía escribir y colocó una redundancia innecesaria. No. Es que hay gente que tiene oídos, pero no para oír a Dios. Para oír lo demás, sí. Para oír basura, sí. Lo que le conviene, sí. Lo que le parece, si está de acuerdo conmigo, eso es palabra de Jehová. Casi que dice, te alabamos, Señor. Amén. El Señor está llamando, hermano. He aquí yo estoy de pie a la puerta y llamo. Dios está llamando, hermano. En este tiempo de la Odisea, está llamando al pueblo a consagrarse de verdad, a formar parte de Filadelfia, de la iglesia que sube, de la iglesia que Él va a levantar, a que forme parte del rapto. Dios está en pie a la puerta llamando, tocando constantemente, hermano. El corazón del hombre, el corazón del pueblo. Aquí estoy, oiga, ¿alguno oye mi voz? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué precioso. Porque es que el amor de Dios no se ha acabado ni se acabará, hermano. Pero el problema para muchos es que el Señor es justo, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Buscan, pero tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al que no busca a Dios, al que cree que Dios es un Dios de pacotilla y que se lo pasa por la galleta, hermano.
No, Dios es bueno, hermano, usted sabe, Dios es bueno. Como dicen por ahí, con el mantito a misa. Amén. Dios está llamando. ¿Cómo llama el Señor? Puede ser por los acontecimientos presentes, lo que está sucediendo, hermano, la apostasía reinante en este momento, hermano. Es el tiempo de mayor apostasía que ha vivido la historia de la iglesia. Usted puede estudiarlo, leer, mirar y darse cuenta las diferentes épocas de la iglesia, desde que fue fundada por el Señor Jesucristo. Este es el tiempo de más apostasía. Y Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2, no vendrá, hablando del anticristo, sin que antes se manifieste la apostasía, hablando de Cristo, perdón, sin que manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. No vendrá el Señor, hermano. Tenía que manifestarse primero la apostasía. Está apuntando a este tiempo, hermano. No haga planes para mucho tiempo, para futuro lejano, no. Es una equivocación, es un error, es una ignorancia de la palabra. Usted hacer planes a largo plazo. Usted tiene que pensar que le queda poco tiempo. Que es ya que tiene que consagrarse, que tiene que dedicarse a Dios, que tiene que buscar el vivir la palabra, hermano. Lo dicen las plagas que se ven hoy en día, hermano. Mire este coronavirus del que tanto se ha hablado, de uno al lado y del otro lado, y la solución, que la vacuna, que la bestia, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Ese es el clamor que dice Mateo 25, que se despertaron, se oyó un clamor y brincaron las 10 vírgenes. ¿Qué pasa? Se oyó un clamor, se oyó un ruido, hermano. Se está oyendo algo tremendo en este mundo. Es Dios, trompetazos divinos diciéndole, arrepiéntate. Es Dios diciéndole, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es la misericordia de Dios, hermano. Es cumplimiento de la palabra. Es que el Señor dijo, vendrán plagas, y tenía que venir. Era necesario, la palabra tiene cumplimiento, así le guste al que le guste y al que no le guste también. Pero la palabra tiene que cumplir, el Señor dijo, Él no es mentiroso. Habrán pestes, plagas por todo el mundo. Ahí está. Y gloria a Dios por eso. Y si nos morimos, que nos muramos. El problema no es morirse, hermano. De alguna cosa tiene que morir. Bañándose por allá, preparándose en el baño para irse para la rumba. ¡Pum! Se cae y se muere. El problema no es morirse. El problema es cómo me muero. ¿En qué condición? ¿Me voy con el Señor o me voy para los infiernos? ¿Para dónde? Ese es el problema, hermano. Que se va a morir cuando tenga en 2 años. Bueno, aquel no se va a morir y vive 50 años más si quiere, si el Señor no viene, claro, y vive lo que quiera, pero se va para el infierno porque no busca otras cosas, no se cuidó de otras cosas. Eso es trompeta de Dios mío. No la final trompeta, porque esa es la que ya nos lleva, nos invita al reino allá, a subir a las nubes. Pero eso es trompetazo de Dios. Las 10 vírgenes se despertaron porque se oyó un clamor. Las 10 vírgenes. La Filadelfia y la Odisea, las 2 se despertaron. Las 5 prudentes y las 5 insensatas, las 2 brincaron, hermano. Uy, Dios mío, esto está... Pero las 5 insensatas siguieron insensatas. Ay, denos de vuestro aceite, todo fácil. Yo no, señora. Como que no, señor, no se faltan a las 2. Entonces vaya, compren. Yo te aconsejo que de mí compres. Vaya, pague un precio.
Vaya, renuncia al mundo. Vaya, conviértase de verdad. Vaya, arrepiéntete y haga las primeras obras. ¿Cómo que venga para acá y deme aceite y ya? Así, toda la vida, indiferente, mundano, carnal, contemporizando con el mundo, y quiere venir que los lleve al cielo. ¡No, Señor! Como dijo por allá el Señor Jesucristo, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es que, hermano, creemos los cristianitos de hoy en día, esos remojaditos y medio chambuscados ahí cristianos, creemos que eso no es sino cantar 2 coros y me voy con el Señor. No, olvídese de eso, hermano. Reaccione, dése cuenta del tiempo en que está viviendo, dése cuenta, hermano, mire las cosas como son. Arrepiéntete, sé celoso, dice el Señor. Aleluya. Cristo viene, hermano. Está a las puertas. Lo dice lo que está sucediendo, hermano. ¿No se da cuenta? La Biblia dice que por causa de los escogidos, esos días serían acortados. Estamos en esos días. Por causa de los escogidos. Porque los mismos escogidos, dice, estarán en peligro. Esto está duro. Esto no está para estar ahí mirando para el techo, ahí, a ver, Dios, te adoramos. No. Para uno consagrarse de verdad, man. Tener al Señor en primer lugar. ¿Qué importa si otras cosas no se pueden hacer, no se pueden llevar a cabo? Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Está a las puertas. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, eso es lo que hay que hacer, hermano, abrir la puerta del corazón a Él. Cenaré con Él, tendré comunión con Él y Él conmigo. Tendrá comunión con el Señor usted y yo, hermano. Mire, está hablando de esa capacidad de poder estar ahí en comunión, venciendo al mundo. Por eso dice, al que venciere, vence la tentación, vence el pecado, vence el mundo, renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. No importa que no sea pecado, pero es un deseo mundano. No importa que no, ay, hermano, yo no creo que Dios por esto lo vaya a uno a echar al mundo. No cree usted. Hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos también. Al que venza eso, yo le daré que se sienten conmigo en mi trono. A ese sube. Así como yo también vencí. Usted vio a Cristo por ahí confabulado con los fariseos y los escribas por ahí mundanalizándose y por ahí paseando y yendo a las playas de Galilea a bañarse. Y no que sea pecado. No estoy diciendo que eso sea pecado. Sino porque no le damos de esa forma a Dios. ¿Por qué no nos damos de esa forma a Dios? Si nos damos a nosotros mismos, como dice Ageo, le hace el libro del profeta Ageo, y verá que el Señor reprocha al pueblo y le dice, porque cada uno corre a su casa, a lo suyo, y mi casa está desierta. Léalo ahorita cuando llegue a su casa. Sáquele ese ratico a Dios y le hace Ageo capítulo 2, 1 y 2. Solo 2 capitulitos que se lean en la Biblia hoy. ¿Cuántos leyeron la Biblia esta mañana? A ver. ¿Sí vio? ¿Sí vio? Al menos esos 2 que se lea hoy. Ageo capítulo 1 y 2. Y verá que Dios reprocha porque la gente a lo suyo. Ya aquí estoy. A ver, que para las que sea, papá. Y para lo de Dios. A ver, si tendré, ¿cómo estará mi agenda? Ay, hermano, vamos a ver, yo creo, de pronto, puede, quizás, tal vez, a lo mejor, quién sabe. ¿Usted cree que Dios es ciego y sordo a eso? ¿Que Dios no ve eso? Cristo viene, hermano.
Va a ver qué va a hacer. Y como le dijo el Señor a aquel hombre rico, y lo que has provisto, lo que ha hecho, lo que ha atesorado, y lo que ha invertido y ha hecho por sí mismo, ¿de quién será? ¿Qué va a pasar? Póngase de pie, hermano, y dígale al Señor que le ayude. Necesitamos ayuda. De ninguna cosa tengo necesidad. No, hermano, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos de Dios. Yo necesito de Dios, hermano.